conocerlos. Espero que en este módulo de bacteriología lo disfruten mucho también. Vamos a comenzar entonces hoy con el estudio de las bacterias. Vamos con la bacteriología básica 1. Yo les voy a dictar 10 clases teóricas, yo hago quizzes después de las clases. Hoy haremos quiz. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con esta parte donde vamos a ver la estructura bacteriana y en la segunda parte, en la segunda clase terminamos de ver la estructura bacteriana y hacemos también el metabolismo bacteriano. Bueno, ustedes yo sé que ya casi no les gustan los libros, pero sí, los libros de todas maneras tienen información básica que es importante y que no ha cambiado, sí que nos toca seguir aprendiendo esa parte. Esta es la microbiología de Jacqueline Black, está muy bien diseñada, tiene unas fotografías muy bonitas y hay como 4 ejemplares de estos en la biblioteca acá de la universidad. Muchas de las fotos que yo les muestro acá son de esa microbiología. Entonces, para la parte básica es muy buena. También están las microbiologías médicas de Murray, la microbiología médica de Jowers. Todas las microbiologías son útiles para esta parte básica de bacterias. Entonces yo quiero que observemos esta foto, que es un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid, en España. Ustedes que observan en esa pintura que estamos viendo. ¿Qué vemos? Muertes por todos los lados, ¿cierto? Esa pintura se llama El triunfo de la muerte y fue pintada por Peter Bruegel de Elde. Eso es en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI. ¿Por qué pintó eso? El pintor, al parecer, está reflejando la plaga o la peste negra, que es causada por una bacteria que se llama la Yersinia pestis. Ustedes ven cuando la gente es bien mala, que le dicen, usted es una peste, ¿cierto? Una peste, acaba por todo, ¿cierto? O usted es una lepra, ¿no? La lepra, las dos que algo peor fue otra bacteria, Mycobacterium lepra. Pero esta bacteria, Yersinia pestis, mató más de 25 millones de personas en el mundo, en esta época que eran tantas guerras. ¿Sí? En Colombia, cuando el sitio de Cartagena, cuando vino Pablo Morillo, no que sitió Cartagena, la gente pues estaba muriendo como de hambre, había muchas ratas y esa bacteria está en las pulgas de las ratas. Entonces, la pulga de la rata viene, pica a la persona, le pasa la bacteria. ¿Sí? Ahora pues ha mejorado de todas maneras el saneamiento, digamos, ¿no? Y no se ven casos así terribles como en esa época se veían, pero es para que vean que las bacterias también causan todos estos desastres, ¿no? En el mundo, no solo los virus, sino que hay bacterias igual que hay que tenerles como miedo. Bueno, entonces, las bacterias que son células procariotas, entonces son microorganismos unicelulares procariotas, que como vamos a ver a lo largo de esta parte del curso, pues van a causar enfermedad, van a atacar las células eucariotas, van a ganar la batalla y van a producir infecciones. ¿Sí? ¿Qué bacterias vamos a ver acá? Pues las bacterias que son importantes en salud en humanos. Hay bacterias que van a atacar las plantas, no son fitopatógenas, y bacterias también de los animales. Y hay bacterias que atacan los animales y pasan a los humanos, ¿no? Tenemos la zoonosis. Entonces, eso también lo nombraremos acá. ¿Cuál es el tamaño de las bacterias? Nosotros podemos decir, cuidado, que tienen estafilo, mire, se le va a pegar a un estreptococo, ¿será que lo vemos así? Tiene un vibrio. Pues no los podemos ver. Entonces, para que ustedes vean esta fotografía de eritrocitos, ¿no? Que tienen de diámetro 7.5 micras, comparados con el diámetro de una bacteria. Estos son bacterias esféricas que son pocos, que tienen 0.5 micras. Entonces nosotros no podemos ver al ojo ni los eritrocitos ni estas bacterias.
Si yo me corto, ¿cierto? Me sale sangre, lo veo rojo, pero veo las células que están por dentro, pues no las puedo ver tampoco. Es decir, que necesitamos hacerles coloraciones especiales para que nosotros podamos observar esas bacterias o las células que están en la sangre, ¿no? ¿Qué formas tienen las bacterias? Por favor, esto es como lo más sencillo que hay, porque se inventan ustedes unas morfologías. Uno les pregunta, ¿y de dónde se inventaron? No hay sino estas morfologías. O sea, las bacterias pueden ser cocos, y los cocos son como los balones de fútbol, ¿no? Son esféricos, ¿cierto? Hay palitos. Esto no tengo ni idea qué pasa. Hace una lumbre acá. Son palitos. Los palitos se llaman los bacilos. Hay una forma intermedia entre los bacilos y los cocos que se llaman los cocobacilos, ¿sí? Entonces, cocos, bacilos, en la mitad tendremos los cocobacilos, ¿sí? Hay bacilos que son curvos y se llaman los vidrios, ¿sí? Son formas curvas, bacilares curvas. Están unas formas que son onduladas, que se llaman las espirilas, y hay otras formas que parecen un sacacorchos y se llaman las espiroquetas, ¿sí? Espiroquetas, espirilas, bacilos, vidrios, cocobacilos, cocos, y no hay más, ¿sí? Una vez les pone a ustedes fotos y le dicen, ¿sí? Observe la imagen y ya qué morfología tienen estas bacterias. Entonces, ¿qué tienen que escribir? Pues cualquiera de ellas. No hay más morfologías. Aquí las vemos en microfotografía electrónica, los cocos, los bacilos, los cocobacilos, los vidrios, las espirilas y las espiroquetas, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, esto es lo primero que uno aprende en microbiología, ¿cierto? ¿Qué formas tienen las bacterias? Es como lo primero. Cuando las bacterias esféricas, es decir, los cocos, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que tenemos como una manzana o una naranja y vamos a coger con un cuchillo y la dividimos por la mitad con un cuchillo, ¿cierto? Vamos a tener una agrupación en paredes que se llaman los diplococos, y ahí tenemos diplococos gram positivos y gram negativos, que es otro concepto que vamos a ver hoy, que es eso de gram. ¿Sí? Acá tenemos las neiserias, que son bacterias muy importantes. La Neisseria meningitidis, que produce meningitis, y la Neisseria gonorrhoeae, que produce uretritis gonococcus. Eso que le dicen ustedes a sus amigos, hola gonorrea, eso es diplococo gram negativo, ¿no? Le están diciendo, es una Neisseria ahí, Neisseria, ¿no? Tenemos que, cuando esa división se hace en un plano del espacio, en uno solo, como cuando partimos, pero sucesivamente, ¿no? Se corta. En planos sucesivos tenemos otra agrupación que se encadena, se llaman los estreptococos, y son muy importantes ahí. Van a ver aquí también a fondo los estreptococos. Cuando yo cojo esa naranja, la divido en dos planos, ¿no? Así y así, vamos a tener una división en 4. Se llaman las tetras. Ahora ya voy a dividir la naranja así y por mitad, en 3 planos del espacio, ¿sí? Así y así. Entonces vamos a tener 8, o la agrupación cúbica, que se llama la sancina. Cuando esta división en 3 planos del espacio es irregular, ¿no? Vamos a tener otra agrupación que se llama el racimo de uvas o estafilococos. Los estafilococos también van a ser muy importantes en clínica. Van a ver ustedes
esa clase que también es supremamente importante porque son bacterias que ustedes se las van a encontrar a lo largo de su carrera, ¿no es cierto?, produciendo infecciones. Esta es otra pregunta que nosotros hacemos, ¿sí? Por favor, díganos la morfología y, si es posible, la agrupación bacteriana. Entonces, ¿cuál es esto que estamos viendo aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo más común de todo esto? Pues ver diplococos, ¿cierto?, estreptococos, estafilococos, digamos que esos son como los más frecuentes que vamos a ver. Cuando hablamos de los bacilos en división y en agrupaciones, no tenemos todas esas agrupaciones que se ven en los cocos, pero sí vamos a poder ver diplobacilos, como lo ven acá, estreptobacilos, como lo ven acá, bacilos agrupados en empalizadas, así como están acá, y las letras chinas. Eso es lo único que vamos a ver en bacilos. Entonces no vamos a ver tetrabacilos, saxinabacilos, estafilobacilos, eso no hay, ¿sí? Solamente son estas agrupaciones. Y eso es lo que ustedes deben contestar, si se ve, porque a veces uno no alcanza a ver. Entonces, si uno les dice a ustedes, es porque seguramente sí pueden decir qué tipo de agrupación tiene esa bacteria. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo están conformadas una bacteria, qué partes tiene una bacteria. Entonces, las bacterias están conformadas por unos elementos que son esenciales para la bacteria. La bacteria no puede vivir sin esos elementos y se llaman elementos obligados. ¿Por qué? Porque los tiene que tener la bacteria sí o sí. ¿Qué elementos son? La pared bacteriana, la membrana citoplasmática, el citoplasma, los ribosomas y el cromosoma. Una bacteria, si no tiene algo de eso, pues no vive. Y tenemos los elementos facultativos que puede o no tenerlos la bacteria. No son esenciales para la vida de la bacteria. ¿Y cuáles son? Todos los que ustedes ven acá en la diapositiva: las cápsulas, los flagelos, las fimbrias, los esporos, los plásmidos, las granulaciones y los nanotubos o citogenes. Entonces, que quede claro, ¿no? Estos los puede o no tener la bacteria. No son indispensables para la supervivencia de la bacteria, pero sí son importantes porque algunos son factores de virulencia de las bacterias. Vamos a ver cada uno de esos elementos en esta clase, y en la que sigue terminamos de ver todos los elementos de la bacteria. Entonces aquí tenemos un dibujito, ¿cierto?, de una bacteria. Vamos a ver desde la parte más externa de la bacteria a la parte más interna. Entonces, las bacterias que tienen cápsula, que es esta blanquita, es la parte más externa de la bacteria. La cápsula es un elemento importantísimo y es un determinante de virulencia de las bacterias. Las bacterias que tienen cápsula, esa cápsula inhibe la fagocitosis. Entonces, una bacteria encapsulada pues va a ser más virulenta que una que no tiene esa cápsula, ¿sí? Y da origen a un antígeno que se llama el antígeno capsular o el antígeno K. Ese antígeno K es de naturaleza polisacárica, es termolábil. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo caliento un cultivo de bacterias que tengan cápsula, ¿qué le pasará a la cápsula? Desaparece, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos la pared, que es esta azulita. La pared es un elemento obligado o facultativo. Obligado. La pared va a dar origen a otro antígeno en bacterias que se llama el antígeno O antígeno somático, de naturaleza lipopolisacárica, termoestático. Entonces, ese no se destruye porque es termoestático, ¿sí? Y da origen al antígeno, entonces, O. Luego tenemos la membrana citoplasmática, que es la amarillita. ¿Es un elemento obligado o facultativo? Obligado.
tenemos el citoplasma. En ese citoplasma, que es un elemento también obligado, ¿cierto? Vamos a tener el nucleoide. Las bacterias no tienen un núcleo verdadero como las células eucariotas, sino un nucleoide. Vamos a tener esporos. No todas las bacterias tienen esporos. Esporulan algunas bacterias, los Clostridium, por ejemplo, que es un género anaerobio. Aquí les van a dar una clase de anaerobios. Pueden esporular. Es una forma de resistencia. Los esporos, ¿a qué? ¿Resistencia a qué? A malas condiciones. Entonces, cuando faltan nutrientes, ¿no? Cuando hay desecación, la bacteria, las que pueden, esporulan y así pueden permanecer mucho tiempo. Los Clostridium, por ejemplo, en la tierra, Clostridium tetani, pueden durar mucho tiempo. Cuando uno va o se tiene un accidente, por ejemplo, en un carro, ¿cierto? Me corté con las latas en el accidente, fue terrible, ¿cierto? ¿Las latas están estériles de los carros? No, ¿cierto? Estas bacterias son anaerobias, entonces si a mí se me enterró una lata de esas, ¿no es cierto? Y no demoran en llevarme al hospital, y llego al hospital y no me hacen una debridación de esa herida, no me hacen un lavado a profundidad de esa herida, pues llegan esos esporos, ¿cierto? Están en el fondo de la herida donde hay anaerobiosis, pero hay nutrientes, ¿cierto? Hay hartos nutrientes allá en la herida. Esas bacterias pasan del estado esporulativo al estado vegetativo, que es cuando producen unas exotoxinas potentes. Los clostridios son los que producen exotoxinas más poderosas, más potentes, y yo me muero. ¿Verdad? Si a mí no me ponen la antitoxina o el tetanol que se llama, pues me voy a morir. ¿Sí? Son muy terribles esas exotoxinas. Eso les pasa también a los campesinos. Esas bacterias pueden estar en el estiércol del ganado. Y un campesino que, por ejemplo, al cruzar una cerca se rayó con el alambre de púas, ¿cierto? Y estaba contaminado con estiércol, pues se le mete igual la bacteria y si la persona pues no va rápido al hospital, no le debridan esa herida, pues esa persona le va a pasar lo mismo y van a morir de tétanos. Bueno, tenemos aquí también el DNA extracromosómico que se llama plásmidos. Esos plásmidos son importantísimos, ¿sí? Se replican independiente del cromosoma de la bacteria. ¿Por qué son tan importantes los plásmidos? Porque mediante ellos se va a transferir de una bacteria a otra resistencia bacterial. Entonces hay plásmidos de resistencia. Hay muchas más clases que las veremos ahora, pero los plásmidos juegan un papel muy importante en la transferencia de resistencia. Tenemos los ribosomas, pues, que son obligados, dijimos. Tenemos las inclusiones citoplasmáticas, que las pueden tener o no. Hay bacterias que tienen, otras no, que generalmente son reserva de energía y de nutrientes, esas granulaciones citoplasmáticas. Hay bacterias que se pueden mover y para eso tienen esos flagelos. Yo les digo a ustedes siempre que los flagelos son como las paticas que tiene la bacteria. Si la bacteria tiene paticas, se va a poder mover, ¿cierto? Y dan origen a otro antígeno que se llama el antígeno flagelar o el antígeno H, de naturaleza proteica, termoplágica. Entonces, si yo caliento la bacteria, también se me va a destruir ese antígeno, ¿cierto? Bueno, y tenemos las fimbrias o los pilis, que son importantísimos también para la virulencia de la bacteria. Estas estructuras lo que hacen es que la bacteria se pegue, se adhiere. ¿A qué se adhiere? A células vivas, a mucosas, pero también se adhiere a superficies inertes. ¿Cuáles superficies inertes? Las sondas, los catéteres, los quirófanos, ¿no? Todos los implementos médicos se pueden unir mediante esas fimbrias. Entonces son determinantes también de virulencia, son muy importantes. Tenemos los nanotubos o citonemas, que realmente fueron descritos hace poco, en el año 2011, y que juegan un papel muy importante. Se
ha visto también, ahora vamos a verlos, ¿no? En transferencia también de material de una bacteria a otra, incluso en plásmidos que no son conjugativos, se ha visto que pueden pasar ahí por esos nanotubos o citoneles, que juegan un papel importante también. Acá los tenemos, esos nanotubos o citonemas, como les digo, fueron descritos en el año 2011 en una bacteria que se llama el Bacillus subtilis. Esta bacteria también es porula, es una bacteria esporulada, y en ellas se demostraron, estos son los nanotubos o citonemas. Son estructuras delgadas, son frágiles, se pueden quebrar fácilmente, pero son importantes porque las bacterias pueden establecer contacto con otras bacterias de la misma especie o de especies diferentes. A través de ellos también pueden pasar moléculas pequeñas, vesículas, pueden pasar priones y virus incluso por ellos, los virus que infectan bacterias, y representan pues una forma importante para las interacciones que se presentan entre bacterias. Facilitan todo tipo de interacciones, ya les conté de los plasmidos no conjugativos que pueden pasar incluso por los nanotubos, y se han encontrado también en Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis y pues lógico en el Bacillus subtilis. Entonces, resumen de la estructura antigénica que ya estudiamos, que tenemos el antígeno somático o antígeno O, el antígeno capsular o antígeno K, el antígeno H o antígeno flagelar, el antígeno F o antígeno fibrillar. El antígeno H está hecho de una proteína que se llama la flagelina, y el antígeno F está hecho de una proteína, también los dos son de naturaleza proteica, se llama la pilina, la proteína que conforma las fibras, pilina y flagelina. Bueno, ¿cuáles son termoestables de acá, de estos antígenos que decimos? No. Los demás son termoestables. ¿Para qué sirve esta estructura antigénica? Cuando yo hago una serotipificación de las bacterias, especialmente en bacterias gram negativas como la salmonela, se utiliza mucho la serología y hay fórmulas antigénicas que me permiten determinar si esta salmonela produjo un brote, por ejemplo. Deben tener la misma fórmula antigénica. Bueno, ya vimos cómo está conformada la célula procariota. Ustedes ya vieron biología, ¿cierto? Vimos las células eucariotas. Entonces, ¿qué diferencias vemos entre una célula procariota y una célula eucariota? Mirando aquí, por favor, miramos qué diferencias vemos. No tienen organelos las bacterias, ¿qué más? Núcleo verdadero no tienen, tampoco, muy bien. ¿Qué más? No tienen pared, las células eucariotas no tienen pared, las bacterias sí tienen pared. Retículo endoplasma, no vemos esos organelos, no lo tienen, ¿cierto? Microtúbulos de tubulina, ¿sí? O sea, es el citoesqueleto que tienen las células eucariotas, no los tienen las células procariotas. Van a tener un citoesqueleto light y unos organelos light, ¿no? Similares, pero no lo mismo que tiene la célula eucariota. Entonces hay unas diferencias que claras me permiten diferenciarlas. Aquí tenemos una tabla que pues, nos presenta las principales diferencias. En cuanto a los flagelos, pues las eucariotas pueden tener flagelos y los espermatozoides son las células importantes flageladas. Las procariotas pues, también tienen flagelos. La diferencia está en la estructura y en la composición de esos flagelos. En eucariotas la cadena respiratoria está en las mitocondrias, como las bacterias no tienen mitocondrias, está en la membrana plasmática. Las eucariotas que hacen fotosíntesis tienen fotosistemas que están localizados en cloroplastos. Pues las bacterias no tienen cloroplastos, pero sí las que hacen fotosíntesis. Los fotosistemas están en las membranas o en los tilacoides libres. El péptido glicano es el esqueleto de la pared de las bacterias.
Como las eucariotas no tienen pared, tampoco van a tener péptido glicano. El citoesqueleto interno está conformado en las eucariotas por microfilamentos de actina, microtúbulos de tubulina y por filamento intermedio. Las bacterias ya dijimos que no tienen eso, pero tienen un citoesqueleto que lo vamos a estudiar ahorita. La movilidad citoplasmática en las eucariotas está mediada por dienina y miosina, que son como verdaderos motores moleculares con ATPasas. Las bacterias pues no tienen dienina ni miosina, pero también su movilidad va a estar dada por ese citoesqueleto largo. Las eucariotas, sí. Una pregunta, en cuanto a las eucariotas, digamos, las del reino animal no tienen pared, pero en las plantas Sí, hay unas plantas que sí. Y otra pregunta, Esas son como excepciones. cuando te refieres a movilidad citoplasmática por dienina, ¿esa proteína o te refieres a la dineína? No, a esa proteína. Listo. Entonces, en eucariotas hay fagocitosis, hay endocitosis, hay exocitosis, pues las bacterias no hacen nada de esto. Los sistemas de endomembranas, el retículo endoplasmico, el aparato de Golgi, todo eso está en las eucariotas. Las procariotas no tienen eso, pero tienen unos organelos-like, que vamos a ver también. El núcleo verdadero, el nucleoide ya lo hemos dicho. La segregación del ADN en eucariotas se hace por el uso mitótico, las bacterias no tienen esto. La segregación se hace por asociación con la membrana citoplasmática. La recombinación en eucariotas se hace por singamia, por unión del gameto masculino y femenino. Y meiosis, pues las bacterias no tienen eso, la recombinación se hace por procesos parasexuales. Y las eucariotas pueden tener endosimbiontes celulares, dentro de ellas pues las bacterias no pueden tener esos endosimbiontes. Entonces vamos a ver el citoesqueleto largo, que es muy importante en las bacterias. Es muy importante, ¿por qué? Porque les va a proporcionar, ayudar a su morfología, en el movimiento intracelular igualmente, en la división celular juega un papel muy importante, sobre todo la proteína FTSZ es importantísima en la división celular, en la movilidad, la locomoción también. Vamos a ver cómo está conformado ese esqueleto lácteo. Ya dijimos que acá en las células eucariotas hay microfilamentos de actina, microtúbulos de tubulina y estos verdes es el filamento intermedio. Entonces vamos a ver que las bacterias tienen similares, no iguales, pero sí tienen un citoesqueleto similar. Entonces tenemos que las bacterias tienen unos homólogos de tubulina, que son la proteína FTSZ, que les acabo de nombrar, que es la más importante, proteínas TTUA, BTV, que van a ser importantes, sobre todo esta, por favor, la proteína FTSZ, se encuentra en todas las bacterias, las positivas, las negativas, las co-resistentes, lactobacterias. Vamos a ver qué papel juega en la división. Están los homólogos de actina, la proteína MBB y MB1, que esta proteína también es bien importante en los bacilos, porque es la que va a determinar la longitud del bacilo y el grosor de ese bacilo. Tenemos los homólogos de filamento intermedio, donde tenemos la crescentina, que se encuentra en una bacteria que se llama Caulobacter crescentus, y la proteína CFPA. ¿Qué hacen estas proteínas? Pues se localizan en la cara cóncava de las bacterias que son curvas de los vidrios, ¿sí? Y en la curvatura interna y hacen que la bacteria pues sea curva. Entonces, en cuanto a la morfología, ¿qué se ha visto? Han estudiado el estafilococo aureus y han visto que esa proteína FTSZ, que les digo que es súper importante, va a formar un círculo alrededor del ecuador, ¿sí? De ese coco, ¿sí? Para que se pueda dividir esa bacteria. Ese círculo lo que hace se va comprimiendo, 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 hasta que quedan las dos bacterias separadas.
Entonces, sí hay una mutación, ¿no?, que impida que se sintetice la proteína FTSZ, que se ha visto que la bacteria aumenta como 8 veces su tamaño y se explota, ¿sí? Entonces la proteína FTSZ es importante, ¿sí?, para la adicción de esos focos y de todas las bacterias, no solamente de los focos, sino de todas las bacterias. Bueno, tenemos la proteína mRNA que les nombré hace un momento, que era importante porque determina la longitud y el grosor. Se va a disponer así como una espiral, como los cuadros que tenemos que tienen espiral, y determina la longitud, el grosor, y luego viene la proteína FTSZ en los bordes y los hace que sean curvos. No hay bacilos que sean rectos en sus extremos, los extremos son curvos, y eso los acaba de definir la proteína FTSZ. ¿Qué pasa cuando lo mismo hay mutaciones en ese gen mRNA? ¿Qué pasará? Que las células se van a morir, porque no se puede formar, ¿no es cierto?, el bacilo. En el caso de la crecentina, igual, se dice que se encuentra en el Caulobacter. Entonces, ¿qué han visto? Pues que se localiza en esta parte. Si hay mutaciones, lo mismo en el gen que codifica para esa crecentina, pues el bacilo no se muere, pero deja de ser curvo y queda un bacilo recto, ¿sí? En el caso de las bacterias que son espirilas, ¿no?, o espiroquetas, pues hay como dos teorías que se creen. Una es que hay una proteína, tiene una proteína que crece como más lento que el resto del bacilo y hace que se formen como esas curvaturas. Otros dicen que es como una proteína que está a manera de un látigo, digamos, ¿no?, que hace como este movimiento dentro de la bacteria y eso hace que la bacteria se vuelva de esa manera. Vamos a mirar la proteína FTSZ. Aquí tenemos una bacteria que se va a dividir. Lo primero que pasa cuando se divide una bacteria es que se duplica el cromosoma de la bacteria. Entonces, aquí vemos, ¿no?, como en la misma bacteria tenemos acá ya los dos cromosomas. ¿Qué hace la proteína FTSZ? Viene acá en la mitad, forma ese círculo que les he nombrado, ¿cierto? Ese círculo se va estrechando, estrechando, hasta que queda la pared, ¿cierto? Se cierra la pared acá y nos quedan las dos bacterias separadas. Aquí lo tenemos en color rojo, en esta, donde se localiza la proteína FTSZ, y como les decía, pues se encuentran todas las bacterias, gram positivas, gram negativas, resistentes, arqueas. Como es tan importante, pues es un blanco muy importante también. ¿Para qué? Pues para nuevos antimicrobianos, ¿cierto? Si aparecen antimicrobianos que inhiben esa proteína, ¿se podrán dividir las bacterias? Bueno, entonces pues no hay infección, se acaba la infección, entonces muy importante. Ahora tenemos los organelos-like. Hay dos tipos de organelos-like. Unos, el primer tipo, son los que están rodeados por una membrana de proteínas o una monocapa de lípidos. Y muchos de estos van a coincidir con inclusiones citoplasmáticas, o sea que ahorita los volvemos a nombrar luego. Tenemos los gránulos de lípidos, son estos, bueno, en esta no se ve, pero les muestro una diapositiva donde sí los vemos. Se van a encontrar sobre todo en las micobacterias. Las micobacterias son muy ricas en lípidos y van a tener entonces grandes reservas de lípidos en este tipo de gránulos. Tenemos los gránulos de polibeta hidroxibutirato, que son reserva de carbono y de energía para las bacterias. Tenemos los carboxisomas, que son estos que ustedes ven acá, que son inclusiones poliédricas, que son reserva de un carbohidrato, que son la ribosa trifosfato carboxilasa. Van a fijar el CO2 durante la fotosíntesis, en bacterias que hacen fotosíntesis. ¿Cuáles son? Las bacterias fotoautótrofas y quimioautótrofas, que las vamos a ver ahora en la siguiente clase. Tenemos las vacuolas de gas, que son verdaderos osmómetros que regulan la presión osmótica dentro de la bacteria.
Y tenemos los clorosomas, que son reservas de bacterioclorofila en bacterias que hacen fotosíntesis. Tenemos los acidocalcisomas, que son reservas de calcio acidificado. Pues todas las bacterias no tienen todo eso, ¿no? Unas tienen unos, otros tienen otras y otros no tienen. ¿Sí? Todo esto es facultativo. El segundo tipo de organelos están rodeados por una bicapa de lípidos. Y tenemos acá los magnetosomas, las membranas fotosintéticas, los pinelulosomas y los anamoxosomas. Los magnetosomas, si ustedes ven acá, son estas bolitas, parece como un rosario, ¿no? ¿Han visto los rosarios que tienen esas pepitas? Pues se parecen acá. Esos son cristales de magnetita, que están unidos a hierro, a fosfolípidos, a ácidos grasos también, a proteínas también, importantes para el transporte de hierro. Pero las bacterias que los tienen van a buscar condiciones de oxidorreducción, generalmente son bacterias de la tierra, ¿sí? Buscan esas condiciones que son requeridas para ellos mediante esos cristales de magnetita. Tenemos las membranas fotosintéticas en las bacterias que hacen fotosíntesis, que pueden corresponder a cromatóforos o a filacotes. Entonces tienen membranas fotosintéticas. Los pinelulosomas van a separar el núcleo y los ribosomas del resto de la bacteria, y los anamoxosomas se encuentran en unas bacterias que son los plantomicetes, importantes en la oxidación del amonio, que se hace en forma anaeróbica, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ver la estructura de la pared bacteriana. Entonces yo tengo este esquema que hice con colores. A ver, vamos a mirar que todas tienen un elemento. ¿Cuál tienen todas las bacterias? Peptidoglicano. El peptidoglicano es el esqueleto de la pared de todas las bacterias, ¿cierto? Todas lo tienen. ¿En qué se diferencian? En el grosor, en la densidad. ¿Cuáles bacterias tienen más peptidoglicano? Las gram positivas, ¿sí? Y por eso son gram positivas. Eso se refiere a una coloración que se llama la coloración de gram, ¿sí? Que tiene una gran afinidad, el colorante, la violeta, con el peptidoglicano, ¿sí? ¿Qué más vemos que es diferente? ¿Qué más? ¿Lo qué? Lipoproteínas, lipopolisacáridos. Muy bien. Esto es muy importante en los gram negativas porque estos dan origen a las endotoxinas bacterianas. Se llaman endotoxinas porque están dentro de la pared de la bacteria, ¿sí? Hablamos ya de unas exotoxinas, son toxinas que produce la bacteria y se eliminan o van a pasar a las células por sistemas de secreción, que son otros factores de violencia que tienen las bacterias, son los sistemas de secreción. Entonces, los lipopolisacáridos en gram negativos dan origen a endotoxinas bacterianas y esas van a ser las responsables de la sepsis por bacterias gram negativas. Importantísimo, ¿sí? Importantísimos. ¿Qué más tienen diferente? ¿Qué más? Muy bien, ácidos lipotecoicos, ácidos teicoicos. ¿En qué tipo de pared se encuentran? En las gram positivas. No las tienen ni los gram negativos ni los ácidos resistentes, ¿cierto? ¿Qué otra diferencia vemos en las paredes? Que pues, en la parte que causa inmunidad en las gram positivas tenían los lipoteicoicos, y que pues ellos van como estructuras y sirven como canales de comunicación. Sí, pero ¿qué vemos en composición de la pared? En composición, ¿qué otras diferencias ven? Muy bien. Bueno, estamos viendo que van a tener muchos lípidos,
lípidos. Estas bacterias, el 60% del peso seco de la pared son lípidos, ¿sí? ¿Cuáles son? El arabinogalactano, los ácidos micólicos y los lípidos de intercalación. Ahora les muestro otra foto de una micobacteria, que es un ácido alcohol resistente. Entonces, si ustedes ven, hay unas diferencias estructurales muy claras. Hay otra cosita que ustedes no han visto, pero les voy a mostrar acá. Entre la membrana citoplasmática y el peptidoglicano de los gram negativos hay un espacio visible que es el espacio perintral, ¿sí? Ese espacio también está en los ácido alcohol resistentes. No se ve, no se sabe si existe o es que no se ve porque tiene una presión osmótica muy grande en los gram positivos. Hasta hace muy poco nosotros decíamos los ácidos alcohol resistentes son gram positivos, pero a medida que se ha mejorado en el estudio, ¿no es cierto?, con microscopía electrónica, con crioprecipitación, con una cantidad de técnicas nuevas, se han dado cuenta que los ácidos alcohol resistentes son más gram negativos que gram positivos, ¿sí? Vamos a ver que la membrana citoplasmática se parece mucho a la pared de los gram negativos. Entonces uno dice siempre que los gram negativos tienen dos membranas, una membrana citoplasmática que es la interna y una membrana externa. Entonces uno cuando ustedes escuchen la membrana externa de los gram negativos, ¿a qué se están refiriendo? ¿A qué estructura? A la pared, muy bien. Aquí tenemos otro dibujo que nos muestra la pared de los gram positivos, la membrana, mucho peptidoglicano, ácidos teicoicos que están unidos covalentamente al peptidoglicano y ácidos lipoteicoicos que se unen a la membrana, ¿sí? Están unidos a la membrana citoplasmática. Los gram negativos, entonces tenemos la membrana citoplasmática, el espacio periplástico, una delgada capa de peptidoglicano y tenemos lipoproteínas y lipopolisacáridos, que ya vimos que son importantes porque dan origen a ¿qué? Endotoxinas bacterianas, que son los que inducen la sepsis. En gram positivos también producen sepsis. ¿Quiénes inducen la sepsis? El peptidoglicano, los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos inducen la sepsis. ¿Cuál es más severa? La sepsis de gram positivos o gram negativos, los gram negativos. Vamos a ver también algo de eso. Pared de los ácidos alcohol resistentes, donde vemos la membrana, el peptidoglicano y todas estas capas que nombramos son lípidos, ¿sí? Arabinogalactano, los ácidos glicólicos y los lípidos de intercalación. ¿Cómo está conformado el peptidoglicano en las bacterias? Está conformado por cadenas de aminoazúcares alternantes. ¿Cómo se llaman esos aminoazúcares? La N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurático, que van a estar unidos por enlaces beta 1,4. ¿Sí? ¿Cómo se une una cadena a la cadena que está adyacente? Se van a unir por tetrapéptidos. Esos tetrapéptidos están unidos siempre al ácido N-acetilmurático, nunca a la N-acetilglucosamina. ¿Cómo están conformados esos tetrapéptidos? Por la L-alanina, la D-glutamina, el L-ácido diaminopimélico y la D-alanina. ¿Cómo se une un tetrapéptido al tetrapéptido de la cadena que está adyacente? Se va a unir el ácido diaminopimélico con la D-alanina. ¿Cómo se unen? Mediante enlaces cruzados. Esos enlaces cruzados están catalizados por unas proteínas que se llaman transpeptidasas o proteínas enlazantes de penicilina. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde van a actuar los beta-lactanos. ¿Han escuchado que hay antibióticos beta-lactanos? Vienen acá, se unen y no dejan, ¿cierto?, que se hagan las uniones, ¿sí? Inhiben
esas transcriptidasas, ¿sí? Y entonces, si no se puede sintetizar bien la pared, si no se pueden unir, ¿habrá peptidoglicano? No hay peptidoglicano. Esto es en la pared de los gram negativos. Los gram positivos no tienen ácido diaminopimélico en el peptidoglicano, sino tienen L-lisina, reemplazando al ácido diaminopimélico. Es una diferencia que hay entre peptidoglicano de gram positivos y peptidoglicano de gram negativos. Las micobacterias o ácidos resistentes no tienen N-acetilmurámico, si está acetilado el ácido murámico, sino N-glicosilmurámico, es decir, que está glicosilado en los ácidos resistentes. Como en las paredes de los gram positivos, pues no tienen diaminopimélico, ¿no? Pero tienen lisina. Entonces se une la lisina de una cadena con, aquí que sería la L-alanina de la cadena adyacente, ¿no? O sea, es igual que acá, ¿cierto? Acá sería la lisina y la L-alanina en la otra cadena. Pero esas uniones se hacen mediante un puente. Ese puente está formado por 5 moléculas de glicina. Entonces, por eso se dice que es un puente de pentaglicina, porque son 5 moléculas de glicina. ¿Cómo se unen estas glicinas en este puente? Igualmente por enlaces cruzados, igual que están catalizados por las transcriptidasas o por proteínas enlazantes de penicilina. Igual, ahí actúan los beta-lactámicos y hacen que no se puedan formar esas uniones, ¿no? De que no se pueda formar el peptidoglicano, igualmente. Listo. Vamos a ver los ácidos teicoicos y lipoteicoicos de los gram positivos. Los ácidos teicoicos son polímeros de rilitol-fosfato o polímeros de glicerol-fosfato, solubles en agua, se unen covalentemente, ya dijimos, al peptidoglicano, no se unen como los lipoteicoicos a la membrana citoplasmática, mantienen la integridad de la pared y secuestran iones calcio, y son receptores de fagos. Eso es importante. Hay fagos que infectan bacterias, entonces los receptores de esos fagos van a ser estos ácidos teicoicos. Regulan la actividad amidasa glucosidasa, inducen sexos propositivos, ya dijimos, estimulan a las células del huésped, las células del sistema inmune, para que produzcan mediadores de la inflamación, como son las monocinas y las citocinas. Son factores de virulencia porque también actúan como adhesinas. Ya vimos las adhesinas, ¿no? Las fibras o los filis que hacen adhesinas, pues estos también tienen esa función de ser adhesinas y participan, pues, en la síntesis de la pared bacteriana. Tenemos los ácidos lipoteicoicos. Estos sí están unidos a la membrana citoplasmática mediante grupos lipofílicos. Están formados por cadenas de fosfato de glicerol. Son determinantes antigénicos importantes en algunas bacterias, como en Streptococcus fecalis, dan origen al polisacárido D, en Staphylococcus epidermidis, que produce endocarditis bacteriana, se unen a coágulos de fibrina de las plaquetas. En el caso del Staphylococcus aureus y el Streptococcus bovis, sirven de adhesinas también, como factores de virulencia también. En el Streptococcus pyogenes igual, sirven como adhesinas que se unen a la orofaringe. El Streptococcus pyogenes es el agente biológico de la Pharyngitis streptococcus. Entonces, esas bacterias se unen mediante estos ácidos lipoteicoicos y también inducen la sepsis causada por bacterias gram positivas. Aquí los tenemos igual, ácidos teicoicos, lipoteicoicos. Hay una excepción que es el Streptococcus pyogenes, es el agente etiológico de la faringitis, otra vez les repito, streptocóxica, que van a tener el peptidoglicano, que es esta capa blanca, que está cubierta a su vez por un carbohidrato que se llama el carbohidrato C,
que determina el serogrupo en esa bacteria, y ese carbohidrato C está cubierto por una proteína que se llama la proteína M, y es tipo específica, determina el serotipo, uno el serogrupo y el otro el serotipo de la bacteria, y a su vez la proteína M está cubierta por una cápsula de ácido hialurónico. Es una bacteria muy patógena, ¿no? Los estreptococos son muy patógenos. Las bacterias gram negativas en su membrana externa van a tener canales de membrana externa. Las gram positivas, como no tienen membrana externa, pues no tienen estos canales, ¿sí? ¿Cómo se llaman estos canales? Hay tres tipos, se llaman las porinas, las proteínas similares a porinas y los receptores TOM-B dependientes. Las porinas son estas que ustedes ven acá, son proteínas triméricas que están conformadas con 3 unidades que se denominan la unidad alfa, la unidad beta y la unidad gamma. Están repletas de agua, ¿sí? Y por ahí pues pueden pasar también iones y moléculas hidrofílicas pequeñas por esas porinas. Tenemos las proteínas similares a porinas. La proteína LAM-B es como la más importante, sirve también de receptor de un fago que se llama el fago lambda y facilita la difusión de un carbohidrato que es maltodextrina. Y están los receptores TOM-B dependientes que se enlazan con proteínas TOM-B, se enlazan con moléculas grandes también como la vitamina B12 y los quelantes de hierro y facilitan el transporte del hierro hacia el periplasma de la bacteria. Ya vimos dónde está localizado ese periplasma en las bacterias. Entonces, ya han visto que las ácido alcohol resistentes, las micobacterias, también tienen porinas. Entonces, por eso son también más gram negativas que gram positivas, porque tienen estos canales de membrana externa. Entonces, como un resumen, en las componentes bacterianos que inducen sepsis, ya los hemos nombrado. En gram positivos tenemos el péptido glicano, los ácidos pericoicos y los ácidos lipoicoicos. También hay proteínas de superficie, pues en los estafilococos, en aureus está la proteína A, en Streptococcus pyogenes está la proteína M. Están las exotoxinas que producen estas bacterias, que actúan como superantígenos. Tenemos acá la toxina del síndrome de shock tóxico producida por Staphylococcus aureus y las toxinas pirógenas producidas por los Streptococcus pyogenes. En las gram negativas, lo importante que son los lipopolisacáridos, las endotoxinas. Y de la endotoxina, la parte más importante se llama el lípido A. Entonces, la parte más importante de una endotoxina es el lípido A, que ya vamos a ver dónde está localizado. Es el que produce todo lo que pasa en un paciente cuando tiene sepsis. También pues, hay proteínas de membrana externa. Las exotoxinas aquí no juegan un papel tan importante como los gram positivos, pero se ha visto que la toxina de Shiga, la produce una bacteria que se llama la Shigella, puede desencadenarlo, y enterotoxinas también que producen algunos grannegativos también pueden desencadenar sepsis, pero lo más importante en grannegativos, lipopolisacáridos, ¿sí? Endotoxinas. Entonces aquí tenemos los componentes que inducen sepsis en los gram positivos. El péptido glicano activa los receptores TONLAC2 y los NOT van a aumentarse entonces la secreción del factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 1 y de interleucina 6. Los ácidos pericoicos y lipotecoicos son reconocidos también por los receptores TONLAC2 y median la respuesta inflamatoria que se produce. Las exotoxinas, como dijimos, actúan como unos superantígenos, ¿no? Y sobre todo estas toxinas que nombramos del síndrome de shock tóxico y las toxinas pirógenas activan masivamente a los linfocitos T. Se va a producir una tormenta de citoquinas.
En los sepsis por negativos también se produce una tormenta de citoquinas. Las proteínas de superficie que dijimos, la A y las del Streptococcus pyogenes también. La A evita la ozonización y las del Streptococcus pyogenes activan el complemento e inducen a la inflamación. Entonces, así de esta manera es que se produce la sepsis causada por estas bacterias. En cuanto a los gram negativos, entonces dijimos que los lipopolisacáridos dan origen a las endotoxinas. Ya les dije que lo más importante es el lípido A, es el corazón de la endotoxina. Activan también los TLR4, estimulan los macrófagos para que liberen factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Son los responsables de que el paciente tenga fiebre, hipotensión, coagulación. Eso es muy importante los lipopolisacáridos. Las proteínas de membrana externa, algunas contribuyen a la evasión, a la respuesta inmune, y las exotoxinas como la toxina de Chiga y enterotoxinas, pues también se ha visto que, aunque en menor proporción, pueden inducir también la sepsis. Y aquí tenemos entonces las endotoxinas bacterianas, que están conformadas por tres partes. La parte, esto es de afuera hacia adentro. La parte más importante, el corazón de la endotoxina, es el lípido A, que desencadena todo lo más grande. Tienen un corazón polisacárido y un antígeno. Y ese corazón polisacárido tiene dos partes: corazón polisacárido interno, que está unido a la endotoxina, y el corazón polisacárido externo, que está unido al antígeno O o antígeno somático. ¿Cómo está conformado el lípido A? Por ácidos grasos de cadena larga, por etanolamina y por glucosamina 4-fosfato. El corazón polisacárido interno está conformado por el KDO, que es como un puente que une al lípido A con el corazón polisacárido. El KDO quiere decir la K, keto, la D de oxi y la O, octonatos. Keto, de oxi, octonato. Y por heptosa, por fosfato y por etanolamina. El corazón polisacárido externo está formado por glucosa, por galactosa y por N-acetilglucosamina. Y el antígeno O está conformado por unidades repetitivas de oligosacáridos. Dependiendo del carbohidrato final que haya acá en ese antígeno O, eso determina el serogrupo de las bacterias. ¿A quiénes se serotipifican? Las salmonelas, por ejemplo, se serotipifican. El antígeno es importante, las Escherichia coli, que son bacilos gram-negativos, anaerobios facultativos. Yo les voy a dedicar esa clase también a ustedes. ¿Qué características tienen las endotoxinas bacterianas? Son resistentes al calor, ya dijimos que son la pared, ¿no? Es termoestable, ¿cierto? Resistentes al calor. El lípido A, ya dijimos que lo más importante es un mitógeno de las células B, tóxico para algunas células del hospedero, activa el complemento por la vía alterna, es la molécula que ocasiona sepsis por gram-negativos, importantísimo. Cuando se inyectan estos lipopolisacáridos en animales de experimentación, el animal experimenta todo lo que ustedes van a ver en un paciente que tenga sepsis. El animal va a tener fiebre, hipotensión, muerte rápida, igual pasa en los humanos. Cuando uno tiene sepsis es como echar una moneda al aire, ¿no? Si me cae cara me salvo, si me cae me muero. Sobre todo si el médico no está atento y no diagnostica rápido la sepsis. Porque una vez que se desencadena todo el fenómeno, porque le pongan al paciente el mejor antibiótico de última generación, ya se muere el paciente. En humanos con gran número de bacterias gram negativas, que son producto de diferentes infecciones urinarias maltratadas, por ejemplo, en pacientes que están con sonda permanente, en pacientes que se someten a cirugías muy grandes, muy extensas, que duran muchas horas, por ejemplo, todo eso, ¿qué hace? Pues que el paciente pues, probablemente pueda presentar una sepsis, ¿cierto?
neumonías, celulitis. Y como les dije, no es como tirar una moneda al aire, si se salva o se muere el paciente. ¿Qué individuos tienen alto riesgo de tener sepsis? Pacientes con edad avanzada que estén institucionalizados o hospitalizados, pacientes que reciben trasplante. ¿Por qué serán los pacientes que reciben trasplante? Porque están inmunosuprimidos. Personas con cáncer que reciben quimioterapia. ¿Por qué? Realmente, ¿no? Inmunosuprimidos. VIH, SIDA positivos que no estén recibiendo tratamiento antirretroviral, ¿no? Pues igual. Pacientes que se someten, como les digo, a las cirugías extensas, grandes, que duran muchas horas, y sujetos que se someten también a técnicas invasivas agresivas. Por eso, cuando al paciente lo someten a cualquier técnica de esas, el paciente tiene que firmar un consentimiento, diciendo: a mí me informaron, ¿cierto?, que si me hacen eso, me puede pasar A, B o C, ¿no? Porque pues corren mucho riesgo. Si te muere la bacteria, se rompe, ahí se expresa, porque como está dentro de la pared, entonces las bacterias se destruyen y sale la endotoxina. ¿Qué funciones tienen las endotoxinas? Pues son tóxicas porque producen toxicidad, ¿no? Ya vimos. Producen sepsis tanto en animales como en los humanos. Pirogenicidad, son responsables de la fiebre. Se sabe que una dosis de 1 a 10 nanogramos por kilo de peso van a causar una respuesta febril en las personas. Es un adyuvante importante porque estimula la inmunidad. Entonces, sí, te hace una maremoto ahí con el sistema inmune cuando hay endotoxina. La base molecular de la sepsis pues, es bastante compleja. El lípido A se sabe que estimula las células del huésped para que produzcan cantidades exorbitantes, anormales, de moléculas que en condiciones normales van a regular la presión arterial, la coagulación, la respuesta inmunológica. Entonces, hay una cantidad de citocinas, aquí hay también toda esa cantidad de citocinas, como las hay en la sepsis causada por los grampositivos, monocinas, proteasas, prostaglandinas también, endorfinas, moléculas de superficie celular. Entonces, por eso es que el paciente pues, presenta una cantidad de síntomas, puede presentar coagulación intravascular diseminada, porque se activa también el factor 12 de la coagulación. Cuando se activa la coagulación, inmediatamente se activa también la anticoagulación. O sea, eso es terrible, mejor dicho. Un paciente se muere por eso, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, falla multisistémica, ¿no? Multiorgánica, y se muere. Bueno, eso es un cuadrito que ahí se los dejo. Es un cuadrito que como que nos dice, ¿no?, qué pasa en las sepsis por gram-negativos, por gram-positivos también. Eso ya lo vimos, ¿no? Quienes producen la sepsis acá, la porción activa en el lípido A. En este caso son motivos repetitivos del peptidoglicano, de los ácidos lipoteicoicos y teicoicos. Aquí la proteína plasmática de reconocimiento, la proteína enlazante de proteínas, aquí las proteínas fijadoras del peptidoglicano, los gram-positivos, el receptor principal CD4, los receptores toll-like, igual la vía de señalización que utilizan, las citoquinas que ya las vimos, la respuesta inflamatoria. En los dos casos hay tormenta de citoquinas porque eso se produce en grandes cantidades, y la coagulación del endotelio, sobre todo aquí, como les dije, en las reacciones negativas va a dar coagulación intravascular diseminada y el paciente pues se muere. ¿Cómo se define clínicamente que un paciente tenga sepsis? ¿Cómo sabe el médico? El paciente pues va a tener una bacteremia por gram-negativos que esté sospechada o que ya esté documentada. Ya le hicieron el cultivo y en la sangre aparecen las bacterias. El paciente tiene fiebre, al comienzo puede tener hipotermia, porque también tiene fiebre, taquicardia, taquipnea e hipotensión severa. Son pacientes que tienen la presión baja en 40, ¿sí? Entonces una hipotensión muy severa. Y por lo menos 2 de estos signos clínicos.
que son acidosis metabólica, sin ninguna explicación, hipoxia arterial, insuficiencia renal aguda, anormalidades de las pruebas de coagulación, aumenta el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina sin que el paciente esté anticoagulado, entonces de pronto le hacen las pruebas disparados. Eso también indica disminución repentina, el paciente empieza a estar como que no conoce a las personas, habla descoordinado, ¿no? Un índice cardíaco elevado con una resistencia vascular baja. Todo con esto está indicando que hay sepsis, el paciente entró en sepsis. Lo ideal es que no entre en sepsis, ¿cierto? Que se la sospechen antes, ¿no? Porque aquí ya comprar el cajón y bueno, sí. ¿Para la sepsis tienen que estar los sentidos de esos o uno de esos? No, generalmente, como les digo, a veces da fiebre, pues generalmente da fiebre, pero al comienzo puede dar hipotermia. Da esto, hipotensión, taquicardia, esto sí, más 2 de estos. ¿Sí? ¿Cómo se detectan las endotoxinas en el laboratorio? Hay unas pruebas in vivo, pues que eso ya casi no se hace, ¿no? Porque tener unos conejos en el laboratorio para hacer las pruebas, pues no es tan fácil, ¿no? Pero se hacen en estos conejitos que son lindos, Nueva Zelanda, blanquitos, hermosos, que van a empezar hasta usarlos, ¿no? Que son lindos. Tienen que pesar de 2.5 a 3 kilogramos, pero debe tener, imagínense, 3 conejos por cada prueba, ¿no? Un conejo para control positivo, otro control negativo y otro para hacer la prueba. Y hay que medirles a los conejos la temperatura rectal. Se la mide uno y pues no deben tener que, ¿no? Para poder hacer la prueba. Y se les inocula en la vena marginal de la oreja el producto y se va midiendo la fiebre a la media hora, a la hora, ¿sí? Si se sube a 1 grado la temperatura, quiere decir que hay pirógenos, ya que hay endotoxinas. Eso es para los productos farmacéuticos que se inyectan al paciente. Entonces, si ustedes ven, los suelos, no sé, han visitado gente en los hospitales y todo eso dice libre de pirógenos, ¿no? Todo lo que se inyecta dice libre de pirógenos, o sea que no están contaminados con endotoxinas bacterianas, ¿sí? Y también está el ensayo de lisado de amebocitos límulos, es unos cangrejos, ¿no? Los cangrejos tienen sangre azul, los cangrejos sí tienen sangre azul, sí. Se llama la hemolinfa de los cangrejos, entonces sangran al cangrejo y vienen los estuches comerciales. Estas pruebas también me detectan, además de endotoxinas, me pueden detectar exotoxinas, ácido hidroclorhídrico, peptidoglicano, pues que me permiten saber, ¿no? Si son aptos o no para aplicarse a una persona. A veces ustedes ven que sale el laboratorio tal, recoge tal lote de medicamentos, ¿lo han visto? ¿Por qué? Porque salieron los resultados de estas pruebas y sale que tienen pirógenos y no lo pueden aplicar. Esto es el cangrejo, lo están sangrando, ¿sí? La sangre azul, y viene el estuche y uno coloca la gota de estas hemolinfa y se coloca la gota del producto, se mezcla y si hay lisado, se lisa, entonces los amebocitos, pues quiere decir que hay endotoxinas. Entonces es más factible de hacerlo en los laboratorios, muy rápido, ¿no? Es una prueba comercial. Entonces, hay un médico, el médico danés Hans Christian Grant, del año 1884. Antes los médicos en esa época hacían de todo, eran bacteriólogos, médicos, químicos, sabían de todos, ¿no? Es increíble. Uno dice, ¿cómo hacían en esa época sin tener, ¿no? Tanto conocimiento como tenemos ahora para descubrir tantas cosas como lo pudieron hacer? Él descubrió la coloración de granja, haciendo pruebas en su laboratorio, ¿sí? Fue afinando y la encontró. Y será tan buena que después de más de 100 años, ¿no? Más de 100 años, pues sigue vigente la coloración de Gram. Por eso es que hablamos de bacterias Gram positivas y Gram negativas. Entonces, esta coloración tiene varios componentes. En primer lugar, tiene el cristal violeta, que se aplica en el linfrolis que hagamos de las bacterias y se deja 1 minuto. Se lava y se agrega el mordiente, que es una solución de Lugol que se está a base de yodo, ¿sí? El mordiente, 1 minuto también.
Si yo mirara las bacterias aquí, las voy a ver del color del cristal violeta. Si las veo después de que las eché en mordiente, todas las bacterias las sigo viendo del color del cristal violeta. Viene el paso importante de la coloración de Gram, que es la decoloración. ¿Cómo se hace? Con etanol puro o con alcohol acetona, una mezcla de etanol con acetona. Cualquiera de las dos me sirve. Este sí es el paso más crítico, ¿sí? 15 segundos máximo. Yo dejo estas soluciones de coloración. Si las dejamos más, todas las bacterias nos quedan coloradas de la pena, todas Gram negativas. Entonces, ese paso es importantísimo. Si yo dejo aquí un poquito más el cristal violeta, no va a pasar nada. Pero si yo dejo más el decolorante, sí. ¿Qué hace el decolorante? Me decolora las bacterias Gram negativas, las Gram positivas siguen el color del cristal violeta. Lavo y agrego el colorante de contraste. Es el colorante de contraste, la fuchsina de Gram o la safranina también me sirve. ¿Qué hace? Las bacterias que se decoloraron, pues las va a colorear el colorante de contraste. Entonces vamos a ver los Gram positivos de color violeta y los Gram negativos de color fucsia. Cuando la coloración está bien, nos da bien, pues perfecto. Es una coloración maravillosa. ¿Qué fundamento tiene la coloración de Gram? El cristal violeta, como les dije hace un momento, tiene una gran afinidad por el péptidoglicano. Todas las bacterias tienen péptidoglicano, entonces por eso se van a formar complejos con el colorante. ¿Qué hace el Lugol? Pues es un mordiente, lo que hace es fijar esos complejos, formar y fijar los complejos que son insolubles, ¿no? El cristal violeta se une con el Lugol, que tiene el yodo, y retiene el colorante. Las bacterias Gram positivas ya dijimos que tienen una capa muy grande de péptidoglicano. El péptidoglicano también se llama mureína, se puede decir mureína, también se llama complejo de Parr, es lo mismo, péptidoglicano, mureína, complejo de Parr, pero generalmente uno lo nombra más como péptidoglicano. Entonces, como tienen más péptidoglicano, pues forman más complejos, ¿no? Con el colorante. Las bacterias Gram positivas resisten la decoloración porque ¿qué pasa? Que el alcohol o el alcohol acetona lo que hace es cerrar los poros, lo cual impide que ese complejo que ya se formó, ¿cierto?, de colorante con el Lugol, pues no se saca, cierra los poros y no se saca. ¿Qué pasa con las Gram negativas? El péptidoglicano es delgadito, ¿cierto? Entonces se forman menos complejos que las Gram positivas, lógicamente. ¿Qué más tienen las Gram negativas? Lipopolisacáridos, la externa, ¿no? Lipoproteínas. ¿Qué hacen estos? Lo que hacen es que se disuelven con el alcohol o con el alcohol acetona, ¿cierto? Desestabilizan esa pared, esa membrana externa, ¿cierto? Sale el colorante cuando yo decoloro y luego cuando yo coloco el colorante de contraste, pues se van a colorear esas Gram negativas con el colorante de contraste. Esta es la pared de los ácido alcohol resistentes. Entonces tenemos aquí el péptidoglicano, ¿cierto? Tenemos el arabino galactano, que nombramos hace un momentico, que está compuesto por residuos de arabinosa, que es esto azulito, y residuos de galactosa, que son estos. Eso se llama arabino galactano. Luego tenemos los ácidos glicólicos, son los verdes que ustedes ven. Si ustedes recuerdan de su química, los ácidos glicólicos tienen un brazo largo y un brazo cortico, ¿cierto? Entonces en esos espacios que dejan aquí se van a insertar lo que se llaman los lípidos de intercalación que les nombré, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Todos los que ven acá, estos que ven acá, ¿sí ven? Están aquí metidos, ¿sí los ven? Los colorcitos acá están metidos, ¿sí? ¿Cuáles son? Trialosa dimicolato, trialosa monoclicolato, sulfátidos, poliacil trealosa, el PIN, el datiaciltrealosa, el tiocerol dimicoserosato, que es un factor de virulencia de Helicobacterium tuberculosis. Estos lípidos son muy importantes, son factores de virulencia para estas bacterias. Y esas bacterias, Helicobacterium tuberculosis,
estas micobacterias patógenas van a tener además una cápsula, y esa cápsula está hecha de proteínas, de lípidos, de polisacáridos también, como el MANLAM, el de manosa unida lipoarabinomanano, que es este, ¿no? Manosa MANLAM, y son, ya dijimos, las bacterias más virulentas pues tienen cápsulas, ¿no? En este caso, Mycobacterium tuberculosis tiene una cápsula. Y esos son los lípidos que están en la pared, son lípidos muy complejos. Aquí tiene la poliinsaturadosa, sulfátidos, eso que les nombré ahorita. Esta es la estructura química de esos lípidos. Los primeros estudios que permitieron saber que esa pared era tan compleja los hicieron en Mycobacterium bovis, variedad BCG, que es la cepa vacunal. Nos vacunan con tuberculosis, nos vacunan con Mycobacterium bovis, variedad BCG. Se llama BCG por Bacilo de Calmette y Guérin, que son los dos franceses que descubrieron la vacuna BCG. La vacuna que en Colombia es obligatorio aplicarla a los niños. Si ustedes han para Estados Unidos, por allá no la ponen, en Europa no la ponen, en Canadá no la ponen, porque son países que no tienen casi tuberculosis, ¿no? ¿Quién se la lleva? Los inmigrantes, la ni vacuna. Pero nosotros sí, porque tenemos la tuberculosis acá, es endémica en Colombia, y vacunamos. Entonces, el estudio que hicieron por criomicroscopía electrónica se dieron cuenta que tiene la pared varias capas, como las que vimos ahorita, y ellos también propusieron un modelo de membrana externa con canales de membrana externa, ¿no? Con porinas, como las vimos hace un momento. Esas bacterias se colorean con una coloración en caliente, que es la coloración de Ziehl-Neelsen, en la cual yo en mi frotis le agrego la fuchsina fenicada de Ziehl-Neelsen y caliento. Ustedes lo van a hacer en el laboratorio, caliento por 5 minutos de emisión de vapores. No son 5 minutos ahí calentando porque pues rompo la lámina. Caliento, veo que salen vapores, dejo de calentar y así voy controlando los 5 minutos de emisión de vapores. Lavo, agrego el alcohol ácido. Miren acá a diferencia de la coloración del grano, lo dejamos 3 minutos. Este es el decolorante. Una mezcla de etanol con ácido clorhídrico. Lo dejo 3 minutos, lavo. Si yo cuando lavo veo que todavía está muy roja la lámina, tengo que echarle más agua. ¿Sí? No pasa nada. Lavo y agrego el colorante de contraste, que es el azul de metileno, que lo dejo 2 minutos. ¿Qué hace aquí el azul de metileno? Colorear lo que se decoloró acá, ¿no? Que no es ácido alcohol resistente, se decolora en el proceso de coloración. Y el colorante de contraste me colorea esas bacterias con color azul. Entonces yo veo cuando hago un diagnóstico de tuberculosis en una baciloscopia, voy a ver bacterias rojas, como lo ven acá, sobre un fondo azul. ¿Sí? Esos son bacilos ácido alcohol resistentes. Cuando yo hago cultivos de estas bacterias, son medios muy enriquecidos en los que yo hago esos cultivos, tengo que comprobar que realmente lo que hay ahí es una micobacteria, entonces tengo que hacerle un simirse, pues acá está puro ese cultivo, pues me dan solo bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, la pared celular, ¿qué funciones tiene? Protege a la bacteria, participa en la división bacteriana, actúa como un filtro, porque solo deja pasar pequeñas moléculas, es un factor de virulencia, contiene antígenos grupo tipo específicos como lo vimos en Streptococcus pyogenes, la proteína M y el carbohidrato C que les mostré, contiene receptores de fagos como lo vimos en los ácidos teicoicos. Existe una relación tinción tipo de pared que me permite diferenciar las bacterias en gram positivas, gram negativas y ácido alcohol resistentes. Hay antimicrobianos que actúan a nivel de la pared. Entonces tenemos los beta-lactámicos, que son muy importantes, los glucopéptidos, la bacitracina y la cicloserina. Inhiben la síntesis de la pared. Los beta-lactámicos tenemos las penicilinas, hay diferentes tipos, penicilina gel sódica, penicilina cristalina, que es la que algo de la gente tiene sífilis,
que es una enfermedad de transmisión sexual. También aplican este antibiótico cuando la gente tiene faringitis estreptocóxica. Está la penicilina benzatílica o benzetacil, es el que lo ordenan a las personas. A una persona no le pueden aplicar esta inyección sin que le hagan una prueba, porque la persona puede ser alérgica. Y si le ponen esa inyección, pues lo matan inmediatamente porque le da un choque anafiláctico y se muere. Entonces le tienen que hacer la prueba. Está la única penicilina oral, es la fenoxipenicilina, las demás todas son inyectables, las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas. También tenemos las cefalosporinas. Aquí ya hay bacterias que producen beta-lactamasas, ¿no? Las cefalosporinas como la cefalotina, la ceftriaxona, ya son de primera generación, de segunda, de tercera. Ustedes dirán, ¿qué es eso? A medida que salen los antibióticos y la gente los utiliza indiscriminadamente, ¿cierto? Se vuelven resistentes las bacterias. Por eso hay de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta generación. Están los carbapenémicos como el imipenem y el meropenem, y las bacterias ya producen también carbapenemasas, cefalosporinasas, beta-lactamasas. Están los monolactamas como las también. Ya les dije que ¿qué hacen esos antimicrobianos? Se unen a las proteínas fijadoras de penicilina, ¿no? Y no dejan que se formen esos enlaces y no se puede pues, sintetizar la pared, ¿no? El peptidoglicano, si no hay peptidoglicano, no hay pared, ¿cierto? Porque es la base de eso. Las bacterias negativas producen beta-lactamasas, y hay más de 1400 beta-lactamasas, imagínense. Entonces las bacterias se defienden también, ¿no? ¿Qué pasa también cuando el médico no le dice al paciente, usted va a tomar este antibiótico cada 6 horas, ¿no? Si uno le dice, pues sí, cada 6 horas, y el paciente que cree que eso es hora de día, ¿no? Que de noche no. Resulta que las bacterias no duermen. Entonces, ¿para qué le dicen eso al paciente? Para que el nivel del antibiótico en sangre sea el óptimo, ¿no? Para que se mate la bacteria. Entonces, lo que hace eso es que yo me la tomo de día, pero de noche no, pues se crean resistencias también. Entonces, depende mucho también del médico que haga énfasis en eso. Y dentro de los glucopéptidos están la vancomicina y la teicoplanina, están también estos otros. Mire, hay una cantidad de videos que yo creo que les sirven. Yo puse solo uno, porque ese es un médico muy jovencito que explica hasta muy bonito y les da unas mnemotecnias para aprenderse los antibióticos. Entonces no hay solo este, ¿eh? Yo ayer estuve revisando y hay muchos ya han sacado estos videos ahí por YouTube que como que pues sí ayudan, ¿no? Porque pues son muchísimos los antibióticos. Aquí no los nombramos todos, los nombramos algunos, pero yo creo que si ustedes ven los videitos les van a ayudar. Hay bacterias que no tienen pared, el único la excepción es el género Mycoplasma. Género Mycoplasma de bacterias sin pared, solo tienen membrana. Entonces, si no tienen pared, ¿los podemos colorear con la coloración de Gram? No se pueden colorear, ¿no? Toca verlos en microscopio invertido, parecen como huevos fritos, porque no tienen pared. Pero hay formas L, que son bacterias que sí tenían pared, ¿cierto? Por malos tratamientos o porque yo le agrego lisocima a un cultivo, se forman formas que se llaman L o formas fantasmas, ¿sí? Que pueden ser formas estables o formas inestables. En las bacterias gram positivas las formas L se llaman protoplastos y en las gram negativas se llaman esferoplastos. ¿Qué es eso de estables o inestables? Cuando la pared la pierde no totalmente sino parcialmente, la bacteria vuelve a sintetizar la pared. Pero cuando la pared se pierde totalmente, pues no puede volver a sintetizar pared la bacteria y se llaman formas L estables, porque quedan como formas L. Las formas L pueden indicar, ¿cierto?, malos tratamientos, ¿cierto? Son malos tratamientos. ¿Qué pasa si le están dando antibióticos contra la pared y la bacteria perdió la pared? Pues nada, ¿no? No están haciendo nada. Entonces, eso puede indicar procesos crónicos, infecciones crónicas que el paciente